Quisiera invitarles a que abrieran su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios y hoy voy a dar la segunda parte del tema que iniciamos el domingo pasado acerca de este atributo de Dios que es Dios es nuestro Padre. Esta es la segunda parte. En Mateo capítulo 7, versículo 9, palabras de Jesús hablando, diciendo: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, escuchar de ella, aprender de ella y ponerla por obra. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, en tierra fértil, y que a su tiempo produzca fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, tú has preparado ya en nuestro corazón el terreno donde será sembrada la semilla de tu palabra, Señor. Y que al salir de estas cuatro paredes el día de hoy podamos salir diferentes que como entramos. Háblanos, Señor, y háblanos al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice entonces Jesús en el versículo 11, Mateo 7:11, dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La versión, o mejor dicho, lo que Lucas dice en el capítulo 11 de este mismo pasaje, dice: ¿cuánto más Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estas son las cosas buenas que hace nuestro Padre. Son de las cosas buenas que da Dios, ¿sí? Algunos solamente buscan satisfacer y llaman las cosas buenas a los asuntos que tienen que ver con lo material. Pero esas cosas, según la Biblia, dice que son las añadiduras de Dios antes de buscar primero el reino de Dios. Y déjeme decirle que por más mala que sea nuestra naturaleza caída, el sentimiento de paternidad nunca se acabará, nunca dejará de ser. Siempre habrá en nosotros ese sentimiento de ser papá o mamá y buscar cuidar la familia. Pero según lo que acabamos de leer, precisamente ahí Jesús dice: si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo? Por eso es que Dios se manifiesta como nuestro Padre. Y si nosotros somos padres en lo terrenal y damos buenas cosas, ¿cuántas buenas cosas Dios estará dispuesto a darnos? En Isaías capítulo 64, versículo 8, si da vuelta ahí a su Biblia, Isaías 64, 8. Dice ahí la Escritura, hablando Dios a través del profeta Isaías, y siendo Isaías el representante del pueblo, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué somos? Somos barro en las manos de Dios. Y yo prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de este mundo, ¿verdad? Nuestro Padre dice que Él nos formó, y esta expresión describe todo género humano que existe, sin excepción. Dice entonces que Él formó todo, ¿sí? La palabra Padre es la traducción del hebreo Ab, solo dos letras, que significa origen o ancestro. Y de ahí se deriva otro término que conocemos en la Biblia como Abba, con doble B,
que significa papito o papá, ¿sí? ¿Cuántos aman a papá? ¿Sí? Él nos ama también. Aprendimos entonces que es importante entender que todo lo creado, escuche bien esto, todo lo creado proviene de Dios y por ello Él es el Padre de todo lo creado. Todo lo creado. Pero también es importante saber que ese Dios creador ha decidido en su soberanía. ¿Cuántos saben que Él es soberano? Este es otro de sus atributos. Él en su soberanía decidió específicamente ser padre de aquellos que Él ha escogido, es decir, de aquellos que han sido engendrados por Él, ¿sí? Porque una cosa es toda la creación y otra cosa son los que son engendrados por Él. Dice Deuteronomio 14, versículo 2, capítulo 14, versículo 2, hablando el Padre a Israel. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Dios está hablando al pueblo y le está diciendo, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto es una bendición que nos alcanza aún a nosotros. Mire cómo después de tanto que se ha poblado este mundo, dicen los que conocen que son ya más de 6,000 millones de personas en el mundo. Y de esos más de 6,000 millones de personas en el mundo, Dios en su soberanía decidió escogerte a ti. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Somos escogidos, no todos son escogidos, ¿sí? Por lo tanto, dice Dios, debes de ser un pueblo santo, apartado para Él, porque Él nos escogió y debemos de ser un pueblo único, donde marquemos la diferencia entre los que no son de los que sí son hijos de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta lo dice de otra manera, en el capítulo 1, versículo 15 dice, sino que aquel que os llamó es santo, también ustedes, como pueblo de Dios, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice toda nuestra manera de vivir, no nada más las cosas que realmente nos convienen. Versículo 16 dice, porque escrito está, dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Y esta expresión es una expresión donde Pedro está recordando las ordenanzas que Dios le dio a ese pueblo santo de Israel en Levítico capítulo 11, donde les está diciendo que sean santos porque Él es santo. Y aquí me surgen unas preguntas, hablando de la santidad precisamente y de la responsabilidad que tenemos de ser santos, apartados para Dios. ¿Cómo alguien puede ser santo si no es salvo? No es posible, ¿verdad que no? No puede ser santo si no es salvo. ¿Y cómo alguien puede ser salvo si no hay quien el día de hoy lo lleve a ser hijo de Dios a través de la predicación de la palabra, a través de enseñarle acerca del pecado, a través de enseñarle las consecuencias del pecado, a través de enseñarle acerca del arrepentimiento y la necesidad de un Salvador? ¿Cómo alguien puede ser salvo si no se les predica el verdadero evangelio? Mire cómo el día de hoy lamentablemente nos encontramos con que en muchas congregaciones alrededor del mundo hay muchas personas que están ahí pero no son salvos. Ahí están en una congregación, aplauden, cantan, lloran, dan una limosna, dan algo, pero en realidad no son salvos. Y lo más triste y lo más lamentable es que los predicadores no son capaces de predicar un mensaje donde puedan llevar a esas personas que luego llegan a las congregaciones a una experiencia con el Señor del nuevo nacimiento. Y eso es lamentable. Entonces, la pregunta es, ¿son todos hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios, eso es diferente. Pero no todos son hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, nadie en lo natural, ni a título personal, puede afirmar que es hijo de Dios, aunque tenga toda la fe del mundo. ¿Sí? Puede tener toda la fe del mundo y declarar y confesar con mucha fe, soy un hijo de Dios. De hecho, hay muchas personas que dicen, yo soy un hijo de Dios porque voy a una iglesia, ¿verdad? Conocí un caso hace 2 años que estuve en Argentina, y un caso muy triste y muy lamentable,
de un joven de una comunidad rural, el cual, por estar impedido de sus facultades mentales en un 20%, o sea, no estaba totalmente 100% impedido de sus facultades mentales, su familia, en una total ignorancia, lo empezó a tratar como un animalito. Lo tenían encerrado en una jaula, lo tenían junto con otros animales. Y no solamente eso, lo amarraron con una cadena y le daban comida de animal. Él empezó a tener, por lo tanto, entonces, comportamientos como un animalito, como un perrito. De hecho, de repente empezaban a escuchar que el jovencito ladraba y dormía como si fuera un perrito. Pero en realidad no era un perro, porque su naturaleza no era la de un perro, era la naturaleza de una persona como usted y como yo. Finalmente las autoridades, y esto fue una noticia mundial, las autoridades se enteraron de lo que esta familia estaba haciendo, les quitaron al niño, yo lo conocí siendo ya un joven, lo llevaron al hogar de niños, el pastor que me invitó en Argentina, ahí lo enseñaron a comer, ahí lo enseñaron a hablar. Ahí lo enseñaron a tener comportamientos de una persona, lo cual aprendió muy rápido. ¿Por qué? Porque su naturaleza no era la naturaleza de un perro, era la naturaleza de un ser humano, ¿sí? Y todos por naturaleza aprendemos a hablar correctamente, aprendemos a conducirnos correctamente, porque nuestra naturaleza es una naturaleza humana. En base a este hecho de la vida real, podemos entonces comparar y decir que no todo el que dice que es hijo de Dios lo es por el simple hecho de decirlo. ¿Verdad que no? La gente puede decir, soy un hijo de Dios, pero tener un comportamiento que no es el comportamiento de un hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos en lo natural? Un hijo en lo natural es aquel que es portador de los mismos genes, ¿sí? Por ejemplo, es muy normal que nuestros hijos se parezcan a papá o mamá, ¿verdad? Pero mire cómo hoy en esta sociedad posmoderna, así como debido a tanto adulterio, a tanta fornicación, están surgiendo tantos embarazos, y si las muchachas que se están embarazando el día de hoy se acuestan con uno y con otro y con otro y con otro, de repente, cuando surge el embarazo, puede surgir junto con ello la pregunta, ¿y ahora de quién es? ¿De quién será el bebé que traigo en mi vientre? Pudiera pensar una chica que vive así un estilo de vida desordenado. ¿O qué me dice del amante que le dice al adúltero, el amante al adúltero, estoy esperando un hijo tuyo? Y luego de repente el adúltero dice, no, ese hijo no es mío. ¿Quién sabe de quién será? ¿Quién sabe con cuánta gente tú te acostarás? No, es tuyo. Bueno, para determinar y comprobar la paternidad, ustedes deben de saber, se hacen exámenes de ADN. Y es a través de este examen de ADN que se comprueba si dicho bebé tiene los genes o la información genética tanto de papá como de mamá. En base entonces a este ejemplo natural, la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que verdaderamente son hijos de Dios? ¿Quiénes son? Bueno, la respuesta, según este ejemplo, los que portan en su ADN espiritual los genes de Dios el Padre, y en ese sentido entonces manifiestan las características y las cualidades del Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo debe de ser el comportamiento de un verdadero hijo de Dios? Pues conforme a la imagen y a la semejanza del Padre. Está simple, ¿no? El asunto es, así es simple, al tratar de escucharlo solamente, es muy simple. El asunto y el problema surge cuando ya se trata de vivirlo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿todos son hijos de Dios? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, la Biblia también nos puede dar confirmación de esto. Juan capítulo 1, versículo 12, abra su Biblia ahí.
Muchos pueden proclamarse hijos de Dios y pueden decir, yo soy un hijo de Dios, y pueden publicarlo, soy un hijo de Dios, y vivir como un hijo del mundo, ¿verdad? Pero dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra potestad es la traducción del griego que significa privilegio, que significa también autoridad y derecho. ¿De qué? Dice ahí, de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios son aquellos los que recibieron el mensaje del Evangelio, creyeron en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, y a todos ellos que creen y creen en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, dice ahí que les dio el privilegio, la autoridad y el derecho, y escuchen, dice, de ser hechos hijos de Dios. Ser hecho se traduce a ser que sea. No éramos hijos de Dios. Pero cuando recibimos el mensaje, creemos en la obra de Jesús, venimos a ser hechos. Entonces, ser hecho se traduce a ser que sea y significa generar. Usted es observador general. Si me prestas el otro micrófono, por favor. Entonces, ser hechos se traduce a ser que sea y significa generar. Y generar es una palabra compuesta, gen y erar. Y esta palabra compuesta, generar, se traduce llegar a ser. ¿Sí? Y para llegar a ser hijos de Dios, escuchen esto, resulta que necesitamos recibir los genes de Dios, la semilla de su naturaleza. No éramos hijos de Dios, pero fuimos hechos hijos de Dios. ¿Y cuánto pagaste? ¿Alguien pagó algo por su salvación para ser hijo de Dios? Por lo tanto, entonces es muy importante que este versículo tratemos de entenderlo en su contexto real y en su significado adecuado. Dice entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio. No todos tienen ese privilegio. Les dio el derecho, no todos tienen el derecho. Como el día de hoy no todos tienen el derecho de portar una licencia de conducir, lo cual significa también un privilegio que el estado de California da. ¿Verdad? Entonces, se nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y luego mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es muy importante que entendamos, si estamos hablando de la paternidad de Dios, que entendamos quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y si usted en esta tarde considera que aún no es un hijo de Dios, esta será una muy buena oportunidad para usted hacer un compromiso con Dios y tener la oportunidad de venir a formar parte de la familia de Dios y entonces adquirir ese derecho y ese privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Por eso es que es muy importante y pedí que se quedaran los jóvenes, porque es una realidad. No todos nuestros jóvenes y adultos son nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Pero el deseo de Dios es ser Él nuestro Padre, adoptarnos como sus hijos, ¿verdad? Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Entonces dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Y esta palabra engendrados es la palabra del griego genao, y ahí vuelve, es una palabra también que es sinónima de genes, genao, que significa procreado, concebido. ¿Concebido de quién y procreado de quién? De Dios, nacido de Dios. Entonces, establezcamos claramente la siguiente verdad. ¿Son hijos de Dios? Los que son nacidos de Dios. ¿Es usted nacido de Dios?
Porque vuelvo a repetirle y le aclaro, los nacidos de Dios manifiestan las características, los rasgos y las cualidades de aquel que es su papá. ¿Sí? Cuando Jesús está tratando de enseñar a Nicodemo que la voluntad y el deseo del Padre es adoptarnos como sus hijos por medio de la experiencia del nuevo nacimiento, déjeme decirle que Nicodemo simplemente no lo entendió. No estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. En Juan capítulo 3, versículo 3, dele vuelta ya a su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es una verdad que nadie puede rebatir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, las cosas buenas de Dios. Versículo 4. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No estaba entendiendo el mensaje de Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo estaba diciendo, oye Jesús, ¿qué es eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y esta pregunta hecha por un maestro, un entendido en la ley, fue una pregunta que ni él mismo supo responder acerca del nuevo nacimiento. Y es la misma pregunta que el día de hoy muchos en la iglesia no saben responder. Y lo peor aún, no hay quien les ayude a responder esa pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Usted sabe lo que significa nacer de nuevo? Porque déjeme decirle que nacer de nuevo o ser un hijo de Dios no viene por el hecho de asistir a la iglesia. No, discúlpeme, pero no. Un hijo de Dios no viene a ser hijo de Dios por venir a la iglesia. Y tristemente muchos llegan a la iglesia el día de hoy. Hoy los domingos las mega iglesias están a reventar. La pregunta sería, ¿cuánta de toda esa gente que asiste hoy domingo a las iglesias verdaderamente son hijos de Dios y Dios es su Padre? ¿Cuántos? Entonces, no es hijo de Dios el que asiste a una iglesia. Tampoco es hijo de Dios aquel que por el simple hecho de haber hecho la oración del pecador, cuando el predicador hizo un llamado, usted levantó su mano, se acercó y dijo, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero al salir de aquí se le olvidó todo y peor aún, no muestra evidencias dignas del arrepentimiento. Eso no es un hijo de Dios porque no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, por lo tanto no se ha arrepentido genuinamente y no puede ser un hijo de Dios, esa es la verdad. Tampoco es un hijo de Dios aquel que nació en un hogar cristiano. Y algunos piensan, yo soy un hijo de Dios. Es que desde que era niño, desde que mis papás yo era un niño ya andaba, yo me dormía en las bancas, yo nací en un hogar cristiano. Eso no hace a alguien verdaderamente un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es más, yo he escuchado a algunos jóvenes, hijos de pastores o predicadores, decir, yo soy un hijo de Dios porque mi papá es el pastor. No. ¿Verdad que no? Nicodemo, como maestro de la ley, como fariseo, miembro del Sanedrín, que tuvo un encuentro con Jesús de noche, él suponía conocer a Dios por el hecho de cumplir la ley al pie de la letra, pero no estaba entendiendo el mensaje de Jesús. Ahora, recuerda que la semana pasada hablamos de aquellos judíos que habían creído a Jesús, a los cuales Jesús les dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No estaban entendiendo el mensaje de Jesús, no lo estaban entendiendo, como el día de hoy muchos no lo entienden. Ellos respondieron, Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y bueno, así parafraseando, ellos estaban respondiendo, ¿qué estás tratando de decirnos, Jesús? ¿Qué no sabes que en nuestro ADN somos portadores de los genes de Abraham?
le dijeron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? No estaban entendiendo el mensaje de Jesús. Entonces Jesús les responde, decían ellos: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Así de simple. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Obediencia total. ¿Sí? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él fue el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les está diciendo Jesús. Estoy en Juan 8:43. Les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden las palabras que les estoy diciendo? No pueden escuchar mi palabra. Y luego mire las palabras tan fuertes que Jesús les dice: porque ustedes, su padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso está fuerte. Pero es la verdad. Jesús no se andaba por las ramas. ¿Verdad que no? Sin embargo, a veces algunos critican y dicen: no, ¿por qué hablan tan claro y tan directo? No, es que la Biblia es clara y es directa y confronta. Al que no le gusta escuchar la palabra, bueno, pues vaya allá donde nomás le rasquen el oído y le hablen bonito, y usted escucha bonito, y ahí está, y ahí, usted quiere escuchar ahí lo que usted quiere. Pero aquí Jesús estaba diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les estoy diciendo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes tiene el poder, la autoridad para redarguirme de algún pecado? Mire cómo Jesús los está confrontando. Dice: pues si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Versículo 47. Mire, aquí les da la revelación el Señor. Porque el que es de Dios, en otras palabras, el que es nacido de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es nacido de Dios, dice, este que está hablando ahí, está hablando de su propio corazón. ¿Qué se cree? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las discierne, las juzga, las recibe y las aplica en su vida. El que no es de Dios, ese dice: yo nomás voy ahí, incluso llegan y hasta se duermen. Pero pues está bien, no son de Dios, de aquí no. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís ustedes. Y escúcheme bien, estaba Jesús hablando acerca de un oír espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Todos me escuchan? Pero no todos escuchan espiritualmente. ¿Sí? Es diferente. Los que son de Dios saben escuchar la voz de Dios, porque las cosas de Dios se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. A los que no son de Dios les parecen locura, decía Pablo. Entonces dice Jesús: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís ustedes, porque no son de Dios. Otra versión dice: porque no son nacidos de Dios, por lo tanto no son hijos de Dios. Así que no pueden entender el mensaje que yo les estoy diciendo. Lo mismo le estaba sucediendo a Nicodemo. Regresemos al capítulo 3 de Juan, versículo 4. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es muy posible que haya alguien aquí que también está pensando así de forma muy natural. ¿Cómo es eso de volver a nacer? A nacer de nuevo. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Entonces Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo vuelve a decir una vez más, por segunda ocasión. Le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no tendrás parte en el reino de Dios. Y escuche, el dueño del reino de Dios es nuestro Padre. Para formar parte del reino de Dios y ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. No es un hijo de Dios aquel que llega el domingo y se emociona
qué linda estuvo la reunión, qué lindos estuvieron los cantos, ¿no? Entonces dice el Señor aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Desde luego, Jesús está hablando en sentido figurado, así hablaban los rabinos en aquel tiempo, ¿sí? No se está refiriendo desde luego al agua literal, sino a la necesidad que todo pecador, todo ser humano, tenemos de una limpieza y purificación espiritual del alma. Y dicha limpieza y purificación del alma vienen a través de dos cosas muy importantes y básicas. En primer lugar, la purificación y limpieza del alma, número uno, entendámoslo de una vez, viene por causa de la predicación del verdadero evangelio, no por causa del emocionalismo, ni del entretenimiento, ni del espectáculo. No puede alguien nacer de nuevo si no es expuesto a la predicación del verdadero evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Es decir, que el poder de la palabra tiene todo el poder, valga la redundancia, de transformar el corazón de un pecador. Pero si no se predica la palabra, ¿cómo la gente se arrepiente? ¿Sí? La palabra es la que está simbolizada en este pasaje, Jesús, por el agua que nos lava, que nos purifica de nuestros pecados. Además, la palabra nos infunde fe. ¿Para qué? Precisamente para creer en Jesús como el único Hijo de Dios, el único Cordero de Dios capaz de borrar el pecado de todo el mundo. Jesús es el único Cordero de Dios. Y es la palabra, la predicación del Evangelio, la que nos infunde fe para creer en ese sacrificio de Jesús. En segundo lugar, limpieza y purificación del alma viene por obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a una regeneración, a una renovación de la mente. Entonces, nacer del agua y del Espíritu son dos requisitos previos e indispensables y necesarios para pertenecer al reino de Dios, para pertenecer a la familia de Dios, como hijos hechos de Dios, que ya había sido profetizado esto. Jesús solamente está ratificando lo que ya el profeta Ezequiel había profetizado en la antigüedad, cuando dijo ahí en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, refiriéndose a la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, yo los limpiaré, dice el Señor. Versículo 26, estoy en Ezequiel 36:26, y mire lo que dice, les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y note usted que ahí dice espíritu con minúscula, refiriéndose al espíritu del ser humano, al interior mismo del ser humano, conectado con el Espíritu de Dios. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible, ¿a quién? A Dios, no al emocionalismo ni al entretenimiento. Había una señora que llegaba a una congregación de un amigo pastor nuestro y cada domingo se acercaba con el pastor y le decía, pastor, vengo por mi oración diaria. Y resulta que un día me invitó a mí a predicar el pastor y se acercó conmigo la hermanita esta. Dice, hermano, mire, todos los domingos el pastor viene y ora por mí y pues usted es ahora el invitado y pues quiero pedirle la oración del domingo. ¿Verdad? Y pues vengas, hermano, vamos a orar. Y la agarré y la abracé. Señor, bendícela, Señor, guárdala, Señor, fortalécela, Señor, está con ella, guarda su entrar, etcétera. Hice una oración y volteé y me dice, no me gustó su oración, pastor. Entonces yo me sorprendí, yo dije, bueno, y se fue la señora. Al final me llamó tanto la atención la actitud de la hermana, que le dije, oye, me pasó algo muy raro, nunca me había sucedido. Dice, no, es que, ¿sabes qué? A esa hermanita la tienes que zarandear así, mira. Es más, mira, ahorita, y ve ahí a la hermana, venga hermana, le dio su zarandeada y le dice, ay pastor, qué rico sentí. ¿Sabe que tristemente hay mucha gente así en la iglesia el día de hoy?
que llegan a la iglesia esperando ser solamente emocionados, pero no son hijos de Dios. No hay una sensibilidad espiritual, el corazón todavía está endurecido. ¿Sí? Pero el profeta Ezequiel dijo, quitaré ese corazón de piedra, les daré uno de carne, sensible a Dios. Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu, es decir, el espíritu de Dios, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios como un padre. Pregunta entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Y ese extraordinario Dios es su Padre? ¿De quiénes es Padre Él? De los que son nacidos de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Entonces, volvamos ahí a Juan capítulo 3, versículo 6. Nicodemo no estaba entendiendo entonces el mensaje de Jesús y en el versículo 6 Jesús le dice, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, punto. Y todavía sigue sin entender. Otra versión dice, mira Nicodemo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Yo no sé si usted sabía, pero somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, dicho de otra manera, así como el primer nacimiento es necesario para la vida física de las personas, así el segundo nacimiento es necesario para la vida espiritual de los que son creyentes, hijos de Dios. ¿Lo entendió? Entonces en el versículo 9, Juan capítulo 3, versículo 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse eso, Jesús? Sigo sin entender. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Alguien sabe quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Una de sus actividades principales era enseñar la ley. Era un hombre de renombre en Israel. Era un hombre que tenía una autoridad religiosa, tenía prestigio, tenía una buena reputación, disfrutaba de una posición privilegiada entre los maestros y rabinos. Entonces, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, Jesús le responde con otra pregunta. ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes qué significa nacer de nuevo? El día de hoy, tristemente, hay muchos que saben Biblia de una manera tan impresionante, pero no saben ni siquiera lo que significa nacer de nuevo. Algunos me han dicho inclusive, mira, yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pregúntame cuál versículo quieres que te diga. Y no les pregunto nada, porque ya sé que me lo pueden recitar de memoria, nada más de aquí, del razonamiento humano, de la inteligencia humana, pero no lo viven, porque no son de Dios, no son nacidos de Dios, no lo practican. ¿De qué me sirve? ¿O de qué le sirve a una persona conocer tanto de la Biblia? Eso es mera intelectualidad humana, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba tratando de decirle Jesús. ¿Eres maestro de la ley de Israel y no sabes esto? Por supuesto, la respuesta de Jesús fue encaminada a hacerle ver no solamente su condición espiritual, sino también, peor aún, la condición espiritual en la que ese maestro tenía todos los alumnos. Él no sabía ni siquiera lo que significaba nacer de nuevo. Imagínense cómo estaban los alumnos. Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy siguen existiendo los Nicodemos. Nada más que ahora se les conoce como apóstoles, profetas, obispos. Y tienen un título impresionante, ¿eh? Pero déjeme decirle, no son capaces de enseñarle a la gente acerca del pecado, acerca de la necesidad del arrepentimiento. No son capaces de enseñarle a la gente asuntos que tienen que ver con el nuevo nacimiento. No son capaces de enseñarles eso. No son capaces de confrontar a la gente y hablarles de las consecuencias del pecado, porque si les hablan del pecado se les van de la iglesia, y junto con el que se van de la iglesia se les va el dinero, porque ven a la gente con signo de dólares.
pero son los apóstoles del siglo XXI. Pero están como Nicodemo, que no saben ni siquiera lo que es nacer de nuevo. Por lo tanto, muchas de esas congregaciones, tristemente, no todas, pero muchas de esas congregaciones están llenas de personas que no son nacidas de nuevo. Yo no quisiera que este fuera el caso de esta congregación. Por eso es que nos interesa que cada uno de ustedes entiendan este mensaje. Si queremos formar parte de la familia de Dios y queremos ser, que ese nuestro Padre Celestial sea nuestro papá, pues necesitamos nacer de nuevo. No puede ser un hijo de Dios viviendo como seguimos viviendo hasta el día de hoy, con amargura, con resentimiento, con mentiras, o viviendo dobles vidas, saliendo de aquí ya acallamos la conciencia solamente, asistí a la iglesia, pero salimos de la iglesia y te sigues comportando como la misma persona que has sido siempre, tal vez una persona amargada, resentida, frustrada, tantas cosas que son propias del ser humano carnal. Pero el que es nacido de Dios, cuando es confrontado con la palabra de Dios, ese busca arrepentirse, busca hacer de su vida algo diferente. Entonces, todos esos que el día de hoy están predicando solamente mensajes que se escuchan bien al oído, como aquellos que dicen, lo mejor de Dios está por venir, solo tienes que creerlo, confesarlo, esperarlo y pactar con una semilla económica. Así que los de a 500 aquí, los de a 1000 por acá, pásele. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la gente está pasando a traer los de a 500 por acá y los de a 1000 por acá. Porque dicen ellos que lo mejor de Dios está por venir. Yo pregunto, ¿qué lo mejor de Dios no vino ya? Y vendrá por segunda ocasión, pero vendrá por su iglesia, por una iglesia santa y sin mancha. Sí, Él vendrá por segunda ocasión. Pero lo mejor de Dios ya vino, que fue su Hijo Jesucristo. Vino y murió como el más vil de los criminales en una cruz, pero ahora habita en nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces lo mejor, para mí, lo mejor de Dios ya vino y vendrá otra vez. Eso es lo que yo creo. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de estar bien seguros. Si yo ya nací de nuevo, porque cuando Él venga por segunda ocasión, yo quiero formar parte del reino de su gloria por toda la eternidad. Mire cómo mientras esos predicadores están el día de hoy diciendo que lo mejor de Dios está por venir, la Biblia dice y afirma que mientras este mundo siga avanzando, todo irá de mal en peor. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Al que dice que lo mejor está por venir o a lo que dice Dios? Yo le creo a lo que dice Dios. Y mire, para muestra, basta un botón, 2 de Timoteo capítulo 3. Porque es muy posible que alguno que está aquí, tal vez le dijeron o le predicaron este tipo de evangelio emocionalista sin fundamento, que lo mejor de Dios está por venir. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Carácter de los hombres de los postreros días. El carácter. Mire lo que hay ahí en su información genética de los hombres de los postreros días, según el consejo de Pablo a Timoteo. Estamos ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estaremos viviendo esos tiempos, sí o no? ¿Cómo es que lo mejor de Dios está por venir? Ahora, escuchen esto, aclaro esto. Ellos dicen que lo mejor de Dios está por venir en términos materiales solamente. ¿Sí? Por eso invitan a la gente a pactar con semillas económicas, puro material. Tú créelo, confiésalo. Lo mejor de Dios para tu vida está por venir. Sueña con tu príncipe azul y te va a llegar, confiésalo, dilo así. A eso se refieren cuando dicen lo mejor de Dios está por venir. Pero la Biblia dice otra cosa, versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista es larga. Pero este es el carácter de los hombres de los postreros tiempos que no son nacidos de Dios.
Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuosos. ¿A cuántos los han traicionado? ¿A cuántos has traicionado? Amadores de los deleites más que de Dios, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire lo que dice Pablo a Timoteo, evítalos a estos, evítalos. No, el día de hoy hasta les aplauden y los protegen y los levantan como si fueran los soberanos dioses. Cuando la Biblia dice a estos, evítalos. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, en lugar de confrontarlas. En lugar de llevarlas a esa experiencia del nuevo nacimiento. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pues claro, no pueden llegar al conocimiento de la verdad porque no son nacidos de Dios. No pueden entender el mensaje de Dios, versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, versículo 10. Pero tú, el que es nacido de Dios, mire, tú has seguido mi doctrina, dice Pablo a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. No dice ahí vida y dulzura, la vida cristiana. No, hay que padecer persecuciones. Y escúcheme, a veces la misma persecución la generamos nosotros mismos entre nosotros. Nos perseguimos unos a otros. ¿Sí? Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Escucha esto, este es tu porvenir. Padecerás persecución. Ah, no, yo quiero parar de sufrir. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, nacido de Dios, y vives piadosamente, vivir piadosamente, entre otras de sus definiciones, es vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso significa vivir piadosamente, haciendo la voluntad de Dios, no la del mundo. Y los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cómo irán? Engañando y siendo engañados, como tienen ya mucha gente. Pero persiste tú, le dice Pablo, en creer que lo mejor de Dios está por venir. ¿Cómo dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Yo te pregunto, hermano, hasta el día de hoy, en el tiempo que llevas caminando con el Señor, ¿qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Y de lo aprendido, ¿qué hemos llevado al terreno de la práctica? Y si lo que hemos aprendido y vivido de la palabra de Dios nos está haciendo verdaderamente hijos de Dios, o oímos y por aquí entra y por acá sale. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pregunta, hablando entonces de la paternidad de Dios, Dios como nuestro Padre, y ya establecimos, ¿son hijos de Dios los que son nacidos de Dios? Y la pregunta entonces surge, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser una nueva criatura? Y esa nueva criatura, ¿cómo puede ser injertada en la familia de Dios? Y en ese sentido entonces convertirse en un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cómo empieza todo?
expuestos al mensaje del verdadero evangelio. Una vez que una persona está expuesta al mensaje del verdadero evangelio, entonces se empieza a generar en él fe. ¿Qué no dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír que un mensaje de entretenimiento, de prosperidad? La fe viene por el oír el mensaje del evangelio, ¿sí? Así que la otra versión dice, la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje del evangelio, tiene que haber otro que lo predique. Y hoy, hermanos, se están necesitando verdaderos mensajes, o mejor dicho, mensajeros del verdadero evangelio. Como que se están acabando. Sí. ¿Serás tú un verdadero mensajero del verdadero evangelio? Porque luego de repente nos encontramos con personas y queremos compartirles del evangelio y empezamos a narrarles o nuestro testimonio, como aquel hermanito que se paró ahí en la congregación y le dijo al pastor, pastor, deme permiso de dar, mi testimonio está poderoso, va a cambiar y va a transformar a las personas que me oigan. Escuchen esto, hermano, los testimonios no cambian a una persona de dentro hacia afuera, es el poder del evangelio. ¿Saben cuál era el testimonio del hermanito este? Gloria a Dios, yo le pegaba a mi mujer con el puño cerrado, gloria a Dios. Y la agarraba de los cabellos y la golpeaba así para la gloria de Dios. ¿Cómo? Para la gloria de Dios. Yo lo hubiera bajado ese hermanito. ¿Cómo que para la gloria de Dios? Ese tipo de testimonios no cambian a una persona. Pero el poder del evangelio sí. Por eso entonces, para que una persona pueda nacer de nuevo, ser injertada en la familia de Dios y ser después llamado un hijo de Dios, necesita estar expuesto al mensaje de la palabra de Dios, que es el que infunde fe para creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que ese sacrificio fue suficiente para pagar la deuda de pecados que había contra nosotros. Y creer en ese mensaje significa que al creer en ese mensaje y lo que hizo Jesús en la cruz, nos borra de todos nuestros pecados. Sin embargo, todavía algunos andan cargando con la culpa de sus pecados. Es que soy tan malo, soy tan mala por mi culpa, por mi grande culpa. Soy el más vil de los pecadores. Ya, deja esa condenación, hazla a un lado. La Biblia dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo recibimos después como nuestro Salvador personal, y en ese sentido viene la salvación como un regalo de Dios. Cuando alguien le regala algo, ¿qué hace? Gracias. Lo recibimos y gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. No tuvimos que pagar nada. Luego surge lo que conocemos como el arrepentimiento, y esta palabra arrepentimiento traducida ya significa pensar diferente después del arrepentimiento precisamente. Ya me arrepentí, ya sé, ya conozco que soy un pecador, que he cometido muchos pecados, que he hecho esto, que me he rebelado contra Dios, pero me arrepiento. Y arrepentimiento, en otras palabras, significa pensar diferente, cambiar de mentalidad respecto al pecado. Eso es arrepentimiento. Pensar diferente respecto al pecado. Por ejemplo, si alguien te invita a cometer un pecado, cualquiera que este sea, por ejemplo, se te presenta la oportunidad de engañar ahí a tu esposa, varón. ¿Qué vas a hacer? Si eres un hijo de Dios, vas a huir. Pero si no eres hijo de Dios, no eres nacido de Dios, vas a decir, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? La palabra de Dios, cuando es predicada, entonces empieza a hacer su efecto, empieza a ajustar la mente, empezamos a cambiar de dirección, íbamos hacia la perdición, ahora vamos hacia la conversión en el proceso de santificación. Y conversión significa volverse de un lado para ir a otro en sentido totalmente opuesto. Es decir, nuestra calidad de vida anterior, cuando andábamos en el mundo, que éramos hijos del diablo, ese tipo de vida nos llevaba a la perdición. Ahora vamos rumbo a una nueva vida con Dios.
Eso es conversión. Y después de la conversión, en un acto soberano de Dios, totalmente de Dios, entonces Él pone en nosotros la semilla de su naturaleza y eso se conoce como nacer de nuevo. Entonces cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le estaba tratando de enseñar que todo lo que él quisiera o todas las cosas que él pudiera hacer humanamente para poder entrar al reino de Dios iba a ser imposible. Él necesitaba nacer de nuevo para que entonces pudiera hacer de ese Dios extraordinario su Padre, pero necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba creer, necesitaba arrepentirse, necesitaba convertirse y finalmente nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Estas son dos palabras, nacer de nuevo. La primera significa genao, ya dijimos, procreado, engendrado. Y luego dice de nuevo, que se traduce nacer del de arriba, del primero, del más alto, del que es el origen de todas las cosas. ¿Sí? Nacer de nuevo. Por lo tanto, entonces, vuelvo a repetir, naturalmente fuimos procreados, engendrados de nuestros padres biológicos, pero espiritualmente necesitamos ser procreados, engendrados de Dios, del de arriba, del alto. Y en ese sentido, entonces, Él, cuando nacemos de nuevo, Él pone en nosotros la semilla de su naturaleza, pone Dios sus genes y entonces empezamos a pensar diferente respecto al pecado. Empezamos a actuar diferente. Y yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que reconocen hoy que no han nacido de nuevo y que saben que aún no son hijos de Dios. Porque hay personas que están dentro de la iglesia que reconocen que no son hijos de Dios todavía. Sí están ahí en la iglesia. Dicen, pues yo todavía no, es que no me ha llegado mi tiempo. O todavía no siento. ¿Qué pasa si tú sabes que no eres nacido de Dios y esta noche viene el Señor a pedir tu alma? ¿Qué haríamos? Yo hoy en la mañana que estaba así tomando un tiempo para orar, yo le dije, Señor, ayúdame a nunca quitar mis manos del arado y voltear para atrás. Porque si alguien voltea atrás y quita sus manos del arado, dice, no es apto para el reino de Dios. Que siempre nos mantengamos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sí. Pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Hay una lucha en la carne, hay una lucha, ¿sí? Entonces, Él pone en nosotros su naturaleza, sus genes. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe de cambiar, hermanos. No podemos seguir con amargura o resentimiento. No podemos seguir siendo engañadores. Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no podemos engañarlo. Ahora, aquí me surge una pregunta. ¿Haber nacido de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, significa que ya no peca? ¿No? Dice 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Alguien ya no peca? Porque algunos el día de hoy tristemente dicen, si andas caminando en pecado es porque no has nacido de nuevo. No necesariamente. ¿Sí? Y si peca es porque no es nacido de nuevo. ¿Sí? Son dos preguntas diferentes. ¿El que es nacido de Dios ya no peca? Pues no. ¿Y si peca es porque no es nacido de nuevo? Pues no. No necesariamente. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Dice ahí Juan, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y ahí la palabra clave es practicar, subráyela. El que practica el pecado es del diablo.
su papá es el diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, alguien que practica el pecado, según este versículo, no lo digo yo, conmigo no se moleste, reclámele a Dios, ¿sí? Si es que usted tiene una reclamación. Alguien que practica el pecado, está claro, su papá es el diablo. Amén, dijeron ahí. Su papá es el diablo. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza del diablo. ¿Cómo es el diablo? Es mentiroso, padre de mentira, engañador, perverso, malo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar a alguien cuyo padre es el diablo? Bueno, por la constante y habitual práctica del pecado. Si una persona está cometiendo todos los días pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, y no se arrepiente, ¿será nacido de Dios? No. Versículo 9, mire el contraste entonces. Dice, pero todo aquel que es nacido, engendrado, procreado de Dios, escuchen, no practica el pecado. Porque la simiente, es decir, el esperma, si se traduce simiente, esperma o semilla, la simiente, el esperma, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y escuchen, aquí cabe aclarar, no es una vida de impecabilidad. Significa que ya no practica. Y aquí la palabra practicar se traduce hacer el pecado, dando la idea y el sentido de fabricar, construir, producir constante y continuamente, ¿qué? Los mismos pecados todo el día, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquel que es nacido de Dios eventualmente puede cometer un pecado, pero le duele en el corazón, en el alma, porque es nacido de Dios. Le duele haber ofendido a Dios. Pero cuando alguien ya no es sensible al dolor por causa del pecado, entonces su conciencia ya está cauterizada y dudo mucho que sea nacido de Dios. Por lo tanto, su papá no es Dios, su papá es otro. Mire cómo en las congregaciones nos encontramos con gente que es tan mentirosa, que se creen hasta sus propias mentiras y fabrican tantas mentiras, ¿sí? No son nacidos de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, la Biblia lo dice, no practica el pecado, no dice, ya no comete pecados. Necesitamos entender bien esto. Es muy diferente, vuelvo a repetir, cometer un pecado con eventualidad, a todos los días estar en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Si alguien está en el mismo pecado todos los días, su papá no es Dios, su papá es el diablo. ¿Sí? Entonces, aquí el mensaje es muy claro. ¿Son hijos de Dios? Los que son nacidos de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos. ¿Sí? Y hay evidencias que lo demuestran, como cuando se hacen los estudios de ADN para comprobar y determinar la paternidad. 99.99% el muchachito es hijo de usted. Así que no diga que no es su hijo, es su hijo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto porcentaje, si valiera decirlo, nos hiciéramos un examen de ADN espiritual, qué porcentaje habría de que Él es nuestro papá? ¿Sabe cómo podemos comprobarlo? Conforme a los frutos, la evidencia de nuestro genuino arrepentimiento. Y el que no se ve, que se ha arrepentido, pues ese seguirá viviendo así. Seguirá viviendo adorando a su papá. Los que son nacidos de Dios también seguirán viviendo para adorar a ese Dios que es extraordinario y el cual le dijo a Israel y nos dice a nosotros, yo soy tu padre
Y como soy tu Padre, yo te he escogido. Y si te he escogido y eres mi pueblo único, la responsabilidad es ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Entendió el mensaje? Yo quiero que nos pongamos de pie, póngase de pie junto conmigo y quisiera tomar unos minutos para dar oportunidad a alguien que tal vez pudiera estar aquí y reconoce en esta hora que no ha nacido de Dios. Quien sea. Este es el momento y esta es la oportunidad que tú tienes. Tal vez mañana ya no haya otra oportunidad, pero hoy hay una oportunidad que Dios está ofreciendo y está poniendo ahí a tu alcance para que tú puedas decirle al Señor: Señor, reconozco que yo no he nacido, no tengo la simiente, no tengo tus genes, Señor. Vengo a la iglesia, sí, escucho, pero no hay cambios en mi vida, no, sigo siendo la misma persona. Tú necesitas pasar aquí al frente y decirle al Señor: Señor, quiero nacer de nuevo. Sí. Quiero ser tu hijo, que tú seas mi padre. No sé si habrá alguien aquí. Cierren sus ojos todos. Y yo quisiera invitarle que con toda certeza, ¿sí? Y no porque lo digo yo, sino como consecuencia de lo que tú escuchaste, del mensaje de la palabra de Dios. Si este mensaje llegó a tu corazón y reconoces ahí en tu corazón que no eres hijo de Dios, hoy tienes la oportunidad. Hoy hay una oportunidad donde el Padre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos como sus hijos, aceptarnos como sus hijos. Si hay alguien, venga aquí al frente con toda libertad. Queremos orar por usted, queremos bendecirle, queremos llevarle a esa experiencia del nuevo nacimiento. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor. Si hay alguien. ¿Habrá alguien más? Bueno, si no hay nadie más, puedo entonces, pasen aquí al frente. Quisiera pedir a alguien que viniera aquí a ayudarme a orar por ellos. Pero los demás, manténganse ahí con sus ojos cerrados. Quiero entender entonces que no están aquí. Quiero comprender y saber que recibiste el mensaje y que reconoces que eres un hijo de Dios. Si entonces reconoces que tu papá es Dios, ¿sí? La responsabilidad que tenemos, hermanos, es demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, vivir en santidad, no practicando los pecados que tal vez hemos venido practicando últimamente. Pero si acaso hay algún pecado que tú tienes ahí en tu corazón, este es el día en el que tú también tienes la oportunidad de arrepentirte y decirle: Señor, sí reconozco que te he ofendido. Oremos aquí por las personas que están ahí. Y usted ahí de forma personal, de forma muy personal, usted haga un balance de su vida y dígale: Señor, aquí está mi vida. Y delante de ti estamos al descubierto total, Señor. No hay nada que ocultar delante de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, y nuestra vida está expuesta delante de ti, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Tú conoces nuestro entrar, conoces nuestro salir, conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Señor, hoy yo te pido por cada familia que está aquí, por cada padre de familia, Señor, por cada joven, cada señorita, que entendemos que si están ahí atrás en su lugar es porque son considerados hijos tuyos, Señor. Yo te pido, Señor, guárdalos de la maldad y del pecado de este mundo, Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Señor. Como tú dijiste cuando hiciste la última oración a tus discípulos. Señor, guarda cada familia, cada joven, cada señorita. Si estás ahí, padre de familia, yo te quiero pedir que bendigas a tus hijos. Dile: Señor, guarda a mis hijos, guárdalos del pecado, guárdalos de la maldad. Si tu hijo no tienes papá y está ahí tu mamá, acércate con ella. Y tu mamá ora por tu hijo, ora por tu hija.
y dile: Señor, guarda a mis hijos, este mundo va de mal en peor. Y queremos, Señor, en estos momentos levantar una muralla, un cerco de protección divina alrededor de nuestra familia, Señor, y que ellos no se pierdan, que ellos siempre permanezcan, Señor, en las sendas de justicia, Señor, que siempre nuestros hijos sean guardados del peligro de las filosofías de este mundo que están siendo tan agresivas, que están atacando tan fuertemente a la familia, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que en este lugar siempre, Señor, continúen los nuevos nacimientos, Señor, que continúen surgiendo nuevos hijos tuyos, Señor, como aquí las personas que están aquí al frente, Señor, que han reconocido que no han nacido de ti, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano, Señor, que abras tus manos, Señor, y los recibas como tus hijos, Señor. Ellos han sido expuestos al mensaje del Evangelio, Señor, y están dando una respuesta a Él, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Líbralos de la condenación, Señor, de todo pecado, de la condenación eterna, Señor. Y atráelos a tu reino, atráelos a tu familia, injértalos en la vid. Tú eres la vid, Señor. Que podamos juntos ser parte de tu familia y ser llamados tus hijos, hechos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos, Señor. Y pedimos que tú te reveles a ellos una y otra vez a través de tu palabra, a través de los momentos de oración que ellos tengan, Señor. Que ellos nazcan de ti y empiecen a mostrar evidencias de ese nuevo nacimiento, Señor. Y que ellos entren en ese proceso de santificación, Señor, donde se alejan cada vez más del mundo para acercarse más a ti, Señor. Oramos por este matrimonio, oramos por esta pareja, Señor, y pedimos que tú los bendigas. Bendice a este varón, Señor, dale sabiduría, Señor. Derrama, Señor, en él la sabiduría de lo alto para que él pueda entender, comprender, discernir tu palabra, Señor, y llevar a su esposa, a sus hijos por los caminos que tú les marques, Señor. Asimismo, oramos por cada familia de esta congregación, Señor, bendícelos. Oramos por cada varón, mujer, bendice a tu esposo, bendice, mujer, a tu esposo, y dile: Señor, yo bendigo a mi esposo como cabeza del hogar, y pido en el nombre de Jesús que derrames de tu sabiduría en él, Señor. Tú los pusiste, Señor, como en ese orden divino, tú lo pusiste como nuestra cabeza. Queremos estar sometidos a nuestro esposo. Dile, mujer: Señor, gracias por cada varón, gracias por cada joven y señorita que están aquí, Señor. Que podamos ser la luz, que podamos ser la sal de este mundo, Señor. Son tiempos peligrosos, Señor, son tiempos difíciles en los que nos tocó vivir, Señor, pero aquí estamos, Señor, y aquí seguiremos. Queremos vivir piadosamente para ti, Señor, y sabremos, Señor, y conocemos, porque tu palabra lo establece, Señor, que las aflicciones vendrán, las pruebas vendrán, las necesidades vendrán, Señor, pero en medio de todo eso sabemos que tú, como nuestro Padre, nos guardas, nos cuidas de todo, Señor. Cuida, Señor, cada familia en esta congregación, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento al Señor y dile: Señor, papá, papito, dile: Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Nos humillamos delante de ti, te reconocemos como nuestro papá. Perdónanos si te hemos ofendido, papá. Perdónanos, Señor, si nos hemos rebelado contra ti, papá. Habla con él como si fuera tu papá. Dile: papá, perdóname, límpiame, purifícame, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos ser reconocidos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Estamos arrepentidos de todos nuestros pecados, Señor. Queremos vivir dignamente como hijos tuyos, Señor. Queremos llamarnos verdaderos hijos de Dios, porque vivimos conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nos diste el privilegio, nos diste la autoridad de ser hechos, porque no éramos hijos tuyos, éramos hijos del diablo, pero en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia nos hiciste
Nos llamaste ahora tus hijos, derramaste tu sangre en nuestra vida, nos limpiaste de todo pecado y de toda maldad. Tu sangre preciosa nos rescató, fue el pago, el precio de nuestra liberación, Señor. Y ahora podemos, con nuestras manos alzadas, podemos llamarte papá. Gracias por ser nuestro Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos a ti como el único Padre amoroso, Padre eterno, Dios de toda salvación. Gracias, papá. Gracias por rescatarnos. Gracias por tener misericordia cada día de nosotros, Señor. Queremos honrarte como hijos, Señor. Queremos honrarte como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor.